Shalom, shalom. Shalom a todos. En este día vamos a seguir con la Parashá Hashabua. En el orden de las Parashot, vamos a leer la sexta Parashá. Terminamos lo que fue la Shabua, o la semana pasada, lo que es la Parashá de Jai Sara, la vida de Sara. Espero les haya gustado y ahora vamos a empezar con la Parashá Toldot. Personas que le dicen Toledot o Toldot. La palabra Toldot, la traducción podría ser descendientes, genealogía, acerca de la descendencia de Isaac, Abraham y todo. Entonces, la parashá esta es leída desde Bereshit 25:19 a Bereshit 28:9 o Génesis 25:19 a Génesis 28:9. Nos vamos a centrar en esta parte que es lo que es la parashá Toldot. No sin antes decir la bendición antes de leer la Torah, que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim benatananu et Torato. Baruch atah Adonai notem haTorah. Amén. Vamos a leer como siempre un resumen, una introducción antes de empezar a leer, a darle lectura a lo que es la parashá. Y dice Parashat Toldot. Cada uno de los patriarcas tenía una yeshiva, una escuela, podría ser como una escuela, yeshiva, en la que pregonaba la existencia de Dios y su voluntad. La Academia de Abraham contaba con cientos o miles de alumnos, porque como leímos anteriormente en las parashot anteriores, hablamos acerca de una parashá donde hablaba de que Abraham dice y estaba con él y las almas que él había ganado. O sea, entonces se cree y se tiene por medio de la Torah oral, que les he explicado qué significa o cuál es la diferencia entre Torah oral y la Torah escrita. Entonces, por medio de la Torah oral es que sabemos mucho más que solo lo que es la Torah escrita. Entonces se dice de que pues él tenía como una yeshiva, como una escuela donde él siempre estaba enseñándole a los demás lo que era el temor a Hashem, la confianza a Hashem, la emuná, y todo eso que tenga que ver con Hashem. Entonces, por datos así es que se conoce más lo que sabemos por Torah oral. Entonces dice de que tenía que la escuela de Abraham contaba con cientos o con miles de alumnos. Y que mientras que Isaac tenía en su academia un solo alumno. ¿Por quién es ese solo alumno? Según se sabe que nomás era su hijo, lo que era Jacob, a quien educó y designó para que enseñara a los demás. Esto nos proporciona, según está en Rambam, Hilchot Avodah Zarah, capítulo 1, del 2 al 3. Esto nos proporciona una imagen, dice, para poder entender la diferencia que había entre la función que desempeñó Abraham Avinu y la que cumplió Isaac Avinu. Abraham era capaz de admitir a cualquier persona en su esfera de influencia, no así Isaac. Como sabemos, Abraham tenía eso de lo que era ayudar a los demás, a todos, llamaba a su casa, él quería que todos estuvieran en su casa, los atendía, les ofrecía alimentos, agua, que lavaran sus pies, los alimentaba, los hacía descansar en su casa y con el mismo motivo les enseñaba acerca de la palabra de Dios. Como sabemos, Abraham fue y es el padre del monoteísmo, de la creencia de un solo Dios, que es nuestro Dios. La Torá dice, le dedica mucho menos espacio a la vida de Isaac,
Ya por medio de esto, de las parashot, es donde, porque mientras tanto pienso yo, o sea, es un pensamiento personal, que si no es por secciones, así como lo leemos, como lo que se dice la Parashá Hashavua, la porción semanal, no nos damos cuenta o no nos podemos dar cuenta quién tiene más relevancia o quién tuvo más tiempo o más espacio en la Torah. Por medio de las parashot, donde podemos ver ese espacio, porque de Abraham, si yo no me equivoco, unas dos o tres unas tres parashot se habla de Abraham, de Isaac, esta parashá, y luego viene de Jacob, que son unas tres, cuatro parashot, si no me equivoco, pero lo vamos a ir viendo. Pero Isaac es el que menos espacio tiene en la Torah, y no quiere decir de que es menos importante, sino ciertas situaciones o que Hashem miró que no se le dedicó mucho tiempo a lo que fue la vida de Isaac, en cambio de Abraham sí, de Jacob sí. Lo vamos a ir viendo. Entonces, por medio de parashot es que nos podemos dar cuenta de ese tiempo, de ese espacio que se ocupa cada persona de importancia o de interés en la Torah, por lo que pudieron ser. Es lo que está diciendo el comentario. Porque aquí dice, la Torah le dedica mucho menos espacio a la vida de Isaac que a la de Abraham y Jacob. Por un lado, parecería que Isaac es como un puente entre su padre y su hijo. O sea, Isaac nomás fue un puente entre Abraham y Jacob. Entonces, este es lo que está diciendo el comentario. Pero por otro, fue él, o sea, Isaac, fue él quien tuvo la tarea de establecer la división entre el bien y el mal, representados respectivamente por Jacob y Esab, o sea, sus hijos, ya que en la incipiente nación de Israel no podían coexistir estas fuerzas antagónicas, a diferencia de Abraham, cuyo principal atributo era el Gesed, o sea, la bondad o la benevolencia. La principal característica de Isaac era la Geburah, o sea, la fuerza. O sea, la fuerza. Se requiere de fuerza, dice, para, en primera instancia, diferenciar entre el bien y el mal, y después para eliminar el mal y nutrir el bien. Ese fue el trabajo que tuvo Isaac, o sea, cuando desde que sus hijos estaban en el vientre de su madre, de Rivka, ya había conflicto, ya había problemas entre ellos dos, ya habían pleitos. Entonces Isaac se mantuvo o sea, su vida fue dedicada a luchar con su fuerza para separar el bien del mal entre Jacob y Esab. Desde que nacieron ellos hasta que Isaac murió, siempre hubo esa pelea entre ellos dos, entre esas dos naciones, entre esas dos entidades, entre esas dos fuerzas espirituales o materiales, entre todos siempre estuvo el bien, el mal, el bien, el mal, el bien, entre sus dos hijos desde el vientre. Si miran una diferencia, estoy en la casa de mi madre, mi padre, y pues estoy en uno de los cuartos de su casa, entonces por eso tal vez ya notaron que es diferente, un poco diferente de donde siempre hago mis videos. Entonces ando aquí visitándolos a ellos en Los Ángeles, California. Entonces seguimos, dice, diferenciar entre el bien y el mal. Después dice, para eliminar el mal y nutrir el bien, o sea, nutrirlo espiritualmente. Isaac y Rivka tuvieron dos hijos. Uno personificó la rectitud, en tanto que el otro fue el símbolo de la maldad. En los padres recayó la tarea, dice, de hacer esta distinción para que Israel fuera una nación pura, lo que hoy es, hasta el día de hoy es. Para que no lleguemos a suponer que Isaac descartó la conducta característica de Abraham en favor de la propia, la Torá enfatiza en el comienzo mismo de esta sidra que Isaac era hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac.
En la perspectiva judía, la benevolencia y la fuerza deben ir siempre una a la par de la otra. Cada una en ausencia de la otra puede resultar muy peligrosa. La benevolencia excesiva, si no se la encuadra a través de la fuerza, puede conducir a la autocomplacencia y el hedonismo. Asimismo, la fuerza pura, sin la benevolencia que la atenúe, puede conducir al egoísmo y a la crueldad. O sea, tienen que ir juntas. Entonces, y aquí vamos a empezar. Y dice, y estos, así empieza la Torah, y estos son los descendientes, o sea, Toldot, porque así empieza la Torah, Be'elech Toldot, Yitzhak ben Abraham, y estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, y tenía Yitzhak 40 años de edad cuando tomó, Yitzhak tenía 40 años de edad cuando tomó a Rivka, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, para sí por esposa. Hay unas interpretaciones que dice, o sea, ya todos sabemos de que Isaac, desde la parashá anterior, que Isaac era hijo de Abraham, ya lo sabemos. O dos, si no me equivoco, creo, ya, dos parashot anterior. Ya sabíamos que Isaac es hijo de Abraham. Pero ¿por qué todavía todavía en la tercera parashá nos dice, y estos son los descendientes de Isaac? Cuando Isaac todavía no ha tenido descendientes. Pero dice, hijo de Abraham. Y repite, Abraham engendró a Isaac. O sea, ¿por qué vuelve otra vez? Dicen los sabios de que porque si vemos que Abraham descendió a Egipto, luego estuvo en manos de Abimelech, y Abraham con 100 años fue que nació Isaac, y Sara con 90 años. A los días después de que Abraham salió de Abimelech, Sara fue que pudo quedar embarazada. Entonces, es un comentario. Dicen de que Hashem escribió esto, o sea, porque esto fue escrito por Moshe, a manos de Moshe, dictado por Hashem, todo lo que tenemos ahora, más que los 5 libros o cuatro libros de la Torá, y el quinto se dice que lo escribió Yehoshua o Josué, hijo de Nun, Yehoshua ben Nun. Entonces, que para que la gente no anduviera diciendo que quizás Sara engendró o tuvo hijo por medio de Abimelech y no de Abraham, porque qué casualidad, o sea, siempre para evitar el chisme, la gente, no es nuevo el chisme, no es nuevo de que la gente siempre supone lo que yo creo y te diste cuenta y tú crees que esto, fíjate que lo otro, o sea, el chisme siempre ha existido, depende de nosotros si lo arrancamos de raíz, pero Hashem conoce todos los corazones. Entonces dice, para que no vayan a andar diciendo de que Sara tuvo a Isaac, pero que fue Abimelech, quien es el papá de Isaac, lo puso muy claro aquí, quién es el papá de Isaac. Porque a los días de que ellos salieron de ahí, fue que ya se supo que estaba embarazada de Sara, y después tuvo a Isaac. Entonces, para que no digan qué raro, si tuvieron casi 90 años con Sara, 100 años Abraham, y tenían no sé cuántos años de estar juntos y nunca había quedado embarazada. Qué raro que hoy que salió y que estuvo ahí con Abimelech y que pasó todo lo que leímos en esa parashá, ahora sí quedó embarazada, no será de Abimelech. Lo digo como en forma así como hoy en día se habla. Entonces, para poder cortar eso de raíz, y ese pensamiento y ese chisme o ese creencia o que puede y que no pueda, entonces Hashem viene y da esta aclaración que dice, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, coma o punto. Abraham engendró a Isaac, o sea, del mismo, y dice que engendró.
como que si, o sea, Sara engendró a Isaac, pero dice que Abraham engendró a Isaac como hoy en día le dicen al padre cuando el hijo se parece, que es idéntico al papá, dice como que si tú lo pariste. Entonces dicen de que Isaac físicamente era idéntico a Abraham y que Hashem hizo eso también para que la gente evitara y viera que entre Isaac y Abraham eran lo mismo. O sea, no hay duda. Y ya ven, ahora dicen como que lo negaste, dice. O sea, como que lo negaste por haberlo negado, hoy te salió idéntico tu hijo a ti. Entonces hay que poner mucha importancia, mucho énfasis, mucho detalle en cada punto, en cada palabra, porque en la Torah no hay una letra de más, o un punto de más, o un punto de menos. O sea, es cada punto, cada espacio, cada pausa, cada palabra, cada doble palabra. Si Hashem dice doble las cosas, o sea, cada cosita que está en la Torah tiene un significado. Por muy chiquito que sea, tiene una importancia muy grande. Entonces, para evitar eso, es que Hashem hizo tantas cosas y ahora podemos estudiarlas, leerlas, entenderlas, comprenderlas. Gracias a Dios, por medio de nuestros sabios que las han interpretado, las han estudiado, las han escudriñado, las han desmenuzado para nosotros. Y ahora nosotros, con la ayuda de Hashem, estamos ahora siguiendo esparciendo la Torah, la luz de Hashem. Entonces, aclaramos, imagínense, no hemos empezando nomás la primera línea y ya cuánto hemos hablado, 16 minutos. Entonces dice otra vez, estos son los descendientes de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Perdón, por lo que les estoy comentando, que él dice que engendró porque era idéntico a él. Para ya eliminar esa duda. O sea, nosotros no la tenemos, pero en ese momento, en esa época existía. Entonces, por eso se hizo así. Dice, y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Rivka, hija de Betuel, el arameo, de Padan Aram, hermana de Labán, el arameo. Entonces, esta interpretación de nuestros sabios dice, ¿por qué tiene que decir, por qué no lo dice, y tenía 40 años de edad cuando tomó a Rivka? Seguimos, y rogó Isaac ante Hashem, no, pero dice, y tomó a Rivka, hija de Betuel, el arameo, de Padan Aram, hermana de Labán, el arameo. O sea, da todos esos detalles. Puedo decir dos interpretaciones, pueden haber mucho más, las que yo conozco son estas dos interpretaciones. Dice, ya conocemos quién es Rivka, leímos anteriormente, pero ahora la Torah vuelve y lo vuelve a repetir, lo vuelve a recalcar. Número 1, dice hija de Betuel, el arameo, para que todos conozcamos de quién es hija ella. Y ¿por qué el hermano? Si tenía más hermanos, pero ¿por qué ese hermano? O sea, ¿qué tiene que ver la Torah o por qué le tiene que dar tanta importancia la Torah al padre y al hermano? Entonces, una es de que, porque en esa casa no eran justos, o sea, tenían sus maldades, tenían lo que era la envidia, más que todo su hermano, la codicia y todo eso, y le dan ese realce, interpretación número 1, porque a pesar de que Rivka nació en una casa, en un hogar, en una familia conflictiva o con niveles espirituales muy bajos por tener tanto eso de la envidia y del egoísmo y de todo eso que tenían ellos, a pesar de todo eso, Rivka fue digna para Isaac, para poder estar entre la familia y ser madre ahora de todo el pueblo judío. O sea, imagínense, una de las matriarcas, de las 4 matriarcas, es un honor muy grande, que a pesar de ese nivel espiritual muy bajo en ese hogar, ella siempre se mantuvo a un buen nivel por sí sola. Entonces, porque no había nadie de un buen nivel espiritual que la pudiera inculcar, la pudiera educar, la pudiera enseñar, sino que ella misma siempre se mantuvo y siempre estuvo al límite donde ella sabía de qué estaba mal, qué estaba bien y siempre se mantuvo a ese nivel, como lo pudimos ver cuando Eleazar fue a buscar a esposa para Isaac
Y dijo, y Eleazar habló con Hashem y le dijo, si sale una mujer y hace esto y lo otro y luego hace, o sea, ese nivel de amabilidad, ese nivel espiritual que tenía de ayudar a los otros, y no solo te voy a ayudar a ti, sino que a tus camellos, y hasta que termine de beber el último, ella estaba sacando el agua, o sea, ese nivel no es de un nivel de una persona normal, por decirlo así, espiritualmente. Hoy en día un favor, alguien van pasando y miran a una anciana, se hacen que no miran nada, o por quererle ayudar, o si saben de que alguien está pasando una situación, solo dicen, bueno, está dura la situación, o sea, no hacen nada por el otro, o no mueven un dedo por, aunque sea una llamada, un mensaje, si estás bien, necesitas algo, o sea, tal vez no puedo darte dinero, pero algo que necesites, un apoyo, un consejo, necesitas hablar con alguien, aquí estoy yo, nada. Entonces, Rivka en ese nivel que tenía era muy grande. Entonces, esa es una de las interpretaciones del por qué relata de quién es hija, de quién es hermano, de dónde viene. Y a pesar de eso siempre se mantuvo a un buen nivel físico, perdón, espiritual. Luego la otra interpretación del por qué dice que es hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, es porque está diciendo quiénes son ellos, qué tipo de personas son ellos. Entonces es como que diga, o sea, para no perder de vista quiénes son. Porque puede ser un Betuel, pero ¿cuál Betuel? ¿El Betuel de qué? De aquí, de California, el Betuel de allá de Carolina del Norte, ¿de cuál Betuel? No da detalladamente cuál Betuel es. El Betuel de el arameo, dice, el de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Entonces está dando con detalle para no perder de vista a estas personas, a este tipo de seres que son personas malas y que en el futuro los vamos a seguir viendo en la siguiente parasha también. Entonces, dice, y rogó Itzhak ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió Hashem al ruego de él, y concibió Rivka, su esposa. Pues habían tenido lo mismo que pasaba en este tiempo de la esterilidad, y pasaban muchos años y no podían engendrar hijos, no podía quedar embarazada. Pero ¿qué es el detalle que dice aquí? Que Isaac rogó a Hashem, o sea, oró, pero no solo oró, sino que rogó. Dice, ¿y qué es la diferencia de decir y Isaac oró a Hashem? No dice rogó. O sea, si yo te digo un ejemplo, si yo digo, perdóname, pero solo te lo digo una vez, puedes creer que sea cierto, que no sea cierto. O si yo te digo, ¿sabes qué? ¿Me prestas dinero? Y te lo escribo y tú solo lo miras y no me contestes y ahí queda y pasaron los días. Puedes creer de que no sea cierto que yo necesitaba dinero o un favor, cualquier X, me prestas tu carro y tal vez en ese momento estaba ocupado yo y no pude contestar sí o no, pero después ya no me dijiste nada, entonces yo pensé que no lo necesitabas. Pero si me prestas tu carro, hey, ¿me puedes prestar tu carro? O hey, ¿me puedes prestar hey, necesito esto, por favor, mira esto. O sea, estás rogando, o sea, es 1, 2, 3 mensajes, 4 mensajes o 5 veces me lo dices, hey. O sea, aumentas la petición. Entonces eso ya es un rogar. Ya ahora dicen, no, pues ya no te voy a estar rogando. ¿Por qué? Porque ya dijiste varias veces la petición que necesitas, ya sea un perdón, o ya sea un favor, o ya sea algo material o económico, o no sé, ayúdame físicamente, ayúdame a moverme, ya te lo pedí varias veces, te estuve rogando. ¿Por qué? Porque ya se incrementó. Entonces podemos ver o entender de que Isaac y Rivka habían estado orando a Hashem por un hijo, pero no bastaba. Entonces aquí ya dice que rogó, que se paró frente a ella, o sea, los dos estaban orando uno frente al otro. Unos dicen que uno se paró en una esquina, otros en otra, ella en una esquina y él en la otra esquina y oraron. Otros dicen de que estaban cerca, agarrados de la mano, uno frente al otro orando. Eh, pero dice el ruego, o sea, es lo que yo les dije una vez, que les dije yo, esto es como cuando tú necesitas algo, que siempre necesitamos porque somos seres humanos y somos tan vulnerables,
Nomás que a veces se nos olvida y nos creemos fuertes, nos creemos mucho, nos creemos más que las otras personas, como que si nunca vamos a necesitar algo. Y claro, que Hashem nos ayude, porque que nos ayude, que necesitemos solo de Él, no de nadie más. Por eso dice, y que abras tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Permítenos no pedir prestar y no pedir prestado, que solo podamos depender de tu mano amplia y abierta y generosa, o sea, solo de Él, de nadie más, que podamos ser cabeza y no cola, que podamos prestar y no pedir prestado. Entonces, porque tenemos que depender y debemos depender solo y únicamente de Él, que Él nos ayude a que solo Él sea nuestro sustento, nuestra fuente, que nos nutre nada más. Eh, entonces, lo que yo les he dicho, o sea, esto es como, ok, tú quieres un televisor, te gusta un televisor de 85 pulgadas. Lógicamente ese televisor de 85 pulgadas no va a valer lo que vale un televisor de 12 pulgadas. Uno de 12 pulgadas ahora vale, ¿qué? Unos $80 tal vez, o menos. Y uno de 85 puede variar, depende de la marca, puede variar de $800 a $1000 a más dólares. Entonces todo depende de lo que tú quieres. ¿Quieres algo más grande? ¿Quieres algo que se mire mejor? ¿Quieres algo más tecnológico? Tienes que dar más, tienes que aportar más, tienes que trabajar más para adquirir eso que tú quieres. ¿Por qué? Porque es más grande, porque es más valioso económicamente. Así son las cosas que tú quieres de Hashem. Si tú quieres, imagínense un hijo. Cuando Abraham dijo, me lo has dado todo, hoy lo tengo todo. O sea, él desde antes ya tenía todo, económicamente, ganado, animales, cabezas de reses y de gente, que almas, que tenía su esposa, tenía por decirlo así, su casa, su hogar. Prácticamente él ya lo tenía todo, pero no tenía un hijo. Hasta que tuvo un hijo, él dijo, tú me has dado todo, lo tengo hoy todo. Que recuerden que hablamos del ecol, la palabra, lo tengo todo. Entonces, en este caso lo mismo Isaac, porque había heredado todo lo que tenía, que era de Abraham. En este momento todavía está vivo Abraham, nomás que ah, cortamos ahí que Abraham muere, pero ya cuando vemos los años, cuánto más vivió Abraham y hablamos y empezamos a estudiar todo lo que son los años, en este momento Abraham todavía está vivo. Entonces, y así empiezan las oraciones. O sea, tú quieres algo que en verdad vale la pena y grande, fuérzate, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Entonces ruega, ruega, o sea, aumenta, aumenta. Como les dije una vez que no recuerdo, es un rabino, pero no quiero decir nombre porque no me quiero equivocar, pero lo miré en la película de Ushpishing y dice que dice, si tú no tienes lo que tú quieres, es por dos razones. Una, o no oraste por ello, o no oraste lo suficiente por ello. Por esas dos razones, tú no tienes lo que quieres, ya sea ese trabajo, ya sea ese tipo de vida, ya sea un hijo, ya sea X cosa que tú desees y quieres y no lo tienes, porque solo con decirle a Hashem, sabes que yo quiero esto y no lo tiene, no, pues que no me lo da, no me escucha. Y voy a hacer una oración y oro. Y ya, nada. Voy a hacer otra más tarde y nada, no, ya te das por vencido y no me escucha Hashem. Hashem no sé por qué a mí no me escucha, no sé yo a mí por qué se me hace tan difícil. Y vienen las pruebas y yo digo, entonces vas perdiendo fe. ¿Por qué? Porque tú mismo no estás haciendo lo suficiente. O no has orado por eso que tú tanto quieres, o no has orado lo suficiente por eso que tú quieres. Entonces esas dos son las razones por las cuales Hashem no te da las cosas. Pueden haber más razones, posiblemente Hashem quiere que tú cambies ese aspecto que te está obstaculizando las bendiciones. Tal vez no respetas a tus padres y por eso hay un bloqueo del cielo, que las bendiciones ahí están retenidas, pero tú no cambias y pues el respeto a los padres es muy importante por X, pero la oración es muy importante. Entonces o no has orado por ello o no has orado lo suficiente por ello. Entonces aquí dice de que y rogó
Yitzhak ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril. Y accedió Hashem, o sea, accedió. ¿Se acuerdan de, bueno, lo vamos a leer en un futuro, pero ¿se acuerdan cuando vamos a leer ya, eso va a ser la última para allá, cuando Moshe le está rogando a Hashem que lo deje entrar a la Eretz Israel o Canaán en ese tiempo, Eretz Canaán, y Moshe le dice, pero mira, o sea, todo lo que pasó Moshe, y él está ruegue y ruegue y ruegue y ruegue, y cuando viene Hashem le dice, basta ya, entonces Moshe se calla. Dicen los sabios de que si él hubiera rogado una vez más, una vez más, Hashem le hubiera permitido entrar a Moshe a la tierra de Canaán. Porque en ese momento dicen que cuando Hashem le dice, basta, ya no hablemos de este asunto, así se lo dice, es porque ya estaba Hashem por decirle, ok, está bien, Moshe, entra con el pueblo, pero por eso lo calla, porque el ruego es muy importante. Aunque Hashem haya decretado cierta cosa, como en ese caso de que nuestros sabios nos cuentan que Moshe no entró por haberse airado, eso es puede ser una de las interpretaciones. Y no airado, o sea, la ira de Moshe, la ira que a veces nos libre Hashem de eso, pero que a veces hemos tenido nosotros, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada de parecido. Pero el nivel espiritual que Moshe tenía, como dice Hashem mismo, dice de que no ha habido ni habrá otro profeta como Moshe, a pesar de esa falta. El nivel de espiritual que Moshe tenía, una cosita tan sencilla como eso, por decirlo así, le fue castigado la entrada a la tierra de Israel. Imagínate todo lo que pasó Moshe con el pueblo en el desierto, de esto, de lo otro, y el pueblo siempre renegando y él se mantenía fiel y fuerte y todo, y en esa vez que Hashem le dice, háblale a la piedra porque ya que nos estábamos muriendo, que no da agua y que mejor nos hubiéramos quedado en Israel, el reniegue que hasta el día de hoy siempre tenemos, porque hoy puede decir la gente, no, pero es que el pueblo era renegón, y nosotros también lo somos, y hasta peor hoy por cosas tan insignificantes. Si está haciendo frío, que qué frío, que no sé qué. Si está haciendo calor, que qué calor. O sea, siempre renego, estamos en un trabajo, renegamos por el trabajo, por los compañeros. Si estamos con esto, que lo otro, y que la ropa, y que los zapatos, y que ya no tengo, y teniendo como 5 pares, pero ya me aburrieron. O sea, renegamos por todo. Entonces no podemos juzgar o hablar de esa época cuando somos peores en este momento con cosas más insignificantes. En ese tiempo estaban en el desierto, tuvieron 40 años en el desierto por la misma cabeza de ellos. Y bueno, y lo de Moshe igual, en vez de hablarle, golpeó la piedra porque el pueblo él ya estaba que por todo renegaban de Hashem, no de él, de Hashem. Entonces él, por decirlo así, podemos taparlo, decir, por defender el honor de Hashem, que dejaran de renegar de Hashem. Él le golpeó a la piedra y la piedra tiró agua y ya tomaron agua y ya se calmaron por un ratito, pero porque después renegaron por otras cosas. Pero por ese acto, dicen nuestros sabios que por eso no entró Moshe. Entonces, el ruego es muy importante. Como les digo, si él hubiera rogado una vez más, dicen nuestros sabios que por eso Hashem en ese momento lo paró, porque ya estaba excediendo. Pudo haber roto ese designio que Hashem había hecho en contra de Moshe, que no pudiera entrar al pueblo. Entonces, ojo a eso, o pónganle mente a eso y pongan un poco de más, si necesitan algo, claro, siempre vamos a necesitar. Y no solo orar por eso, sino que siempre orar, aunque sea solo para agradecerle a Hashem, que es muy, muy, muy aceptable eso también, que no solo pidamos y pidamos y pidamos. Aunque Hashem, dicen los sabios, que le gusta que les pida, que a veces Él nos hace limitarnos de las cosas para que nosotros lo busquemos y le pidamos, porque a veces si tenemos todo, la gente se olvida y ya te sientes fuerte, ya te sientes que no necesitas nada, entonces, ¿qué necesidad vas a tener? Entonces, a veces Hashem te lleva a la necesidad más dura para que lo busques, para que clames, para que te esfuerces, para obtener lo que quieres. Entonces, y dice que y él concibió
que Hashem accedió al ruego de él y concibió Rivka, su esposa. Y dice, y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo, y se agitaban, porque desde ahí dicen los sabios de que estaban peleando los dos, Jacob y Esaú, desde ahí, o lo conocen ustedes como Esaú, Jacob y Esaú, pero su nombre real es Jacob con B, y Esaú. Le pusieron Esaú porque la palabra Bav es una B, pero también la gente le dice V, entonces se parece a una U. La letra Bav parece U, entonces las interpretaciones o las traducciones malas, que como yo les he dicho, soy muy crítico a eso de las traducciones, en vez de ponerle Sav, le pusieron Esaú. Entonces pues le pusieron Esaú. Yo tengo un primo así que se llama Esaú. Hay que tener mucho cuidado con los nombres también. Si vamos a poner nombres bíblicos, estudiarlo bien, leerlo bien, qué significa, sus interpretaciones, quién fue, porque los nombres tienen poder, aunque no lo crean. Entonces no suelo poner nombres a la ligera, y porque es nombre bíblico, pero ¿quién fue Saúl? ¿O quién fue Esaú? Entonces dice que los hijos desde su interior se agitaban, o sea, se peleaban. Y que ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir a Hashem. Y le dijo Hashem a ella. Imagínense, le contestaba Hashem a ella. 2 naciones hay en tu vientre, por eso están peleando, porque son 2 naciones, no simplemente 2 hijos, o sea, de hermanos, sino que son 2 naciones, desde ya, 2 naciones muy poderosas, 2 gobiernos de tus entrañas se separarán. De un gobierno al otro, el poder pasará. De un gobierno al otro, el poder pasará. Desde ahí le está diciendo Hashem. Y el mayor servirá al menor. Ya le está diciendo de lo que acontecería. Ve que más adelante vamos a leer qué gobierno, qué poder se pasó del uno al otro. Y dice que el mayor servirá al menor. O sea, el mayor, ya con un segundo que haya nacido, un minuto, cuando son gemelos uno que el otro, ese es el mayor. Aunque hayan nacido el mismo día, el mismo momento, nada más la diferencia, porque no pueden salir los dos al mismo tiempo. Pero ya el que sale primero es el mayor. Va a servir al menor, al que nació después. Ya Hashem ya le estaba diciendo lo que acontecería. No sé, que no es nada de un robo o un engaño. O sea, ya Hashem sabía ya lo que iba a pasar. Dice que cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos en su vientre. O sea, que cuando se completó, porque en ese momento no saben. En aquel tiempo hoy ya se sabe por medio de máquinas que cuántos son, si es varón, si es hembra, etc. Dice, y aquí que habían mellizos en su vientre. El primero salió, dice, rubicundo, dice esta traducción. O sea, peludo, rojo, era rojizo. Todo él como un manto peludo, imagínense, como un manto peludo, o sea, exageradamente peludo, el primero que salió. Así que llamaron su nombre Esab. Por eso llamaron su nombre Esab. Dice Esab, el nombre significa completamente desarrollado, o sea, ese es el nombre traducido exactamente de Esab, completamente desarrollado, porque dicen que ya parecía como que si fuera un hombre ya completo, o sea, en todo su aspecto. Y apenas era un bebé, pero su apariencia ya era completamente como de un hombre, o sea, desarrollado. O sea, todos lo llamaban así porque era llamativamente velludo, ya que tenía tanto pelo como un niño mucho mayor. Después de eso salió su hermano con su mano, dice, haciéndole el talón. O sea, venía cuando sacaron uno, venía el otro agarrado del talón de él, que era Jacob, perdón. Y dice,
con su mano haciéndole el talón a Esaú, dice. Así que llamó su nombre Jacob. Dice, porque Jacob según viene de la palabra Ekev, que es talón. Jacob, Ekev, o sea, tiene la misma raíz. Dice Jacob, dice, a diferencia de Esaú, que recibió su nombre por parte de todos los presentes. Él, dice, él lo llamó, o sea, él, Hashem o Isaac. Lo llamó Jacob, dice, pero la Torah no especifica quién le puso el nombre, o sea, él quién. Una posibilidad es que Dios le ordenó a Isaac que le diera ese nombre, o bien Isaac mismo se lo dio por su cuenta. El nombre es un juego, dice, de palabras sobre el término Ekev o Ekev, que significa talón, ya que Jacob asió el talón de Esaú, o sea, venía agarrado del talón de Esaú. Y como dicen, tal persona o tal cosa es el talón de Aquiles, dice hoy en el presente. ¿Por qué? Porque es la debilidad. Y Jacob es la debilidad de Esaú. O Israel ahora es la debilidad de las naciones, más que todo, si lo hablamos religiosamente de Roma, ya sabemos qué religiones salieron de Roma. Podemos decir el catolicismo, el cristianismo, o sea, todo eso tiene que ver en esos términos. Ahora el catolicismo es más duro, es más ortodoxo, y yo tengo familia católica que el judío lo tienen ya, pues sí, mal, por mal. Ya entonces es el malo, es el que mató a Jesús y ponen un montón de cosas en contra, entonces tiene que ver mucho con esto. Y el cristianismo ha venido modernizándose y hay mucho cristiano que quiere, ama, apoya a Israel. Entonces, ¿por qué? Porque hay simientes ahí, hay chispitas ahí que están de ese lado por falta de conocimiento o falta de interpretación, más que todo en nuestro país o en nuestros países, por toda esta área de aquí, fuimos conquistados por estos españoles, y ellos traían el catolicismo, lo enseñaron a nuestros indígenas, porque no vamos a decir que eran musulmanes, eran católicos. Y aunque dice hay una historia que dice de que Cristóbal Colón era judío, que por eso el catolicismo lo desterró y él huyó, vino a estas tierras que según lo mandaron para acá para que pudiera morir, pero con ese mismo encontró estas tierras, y hay mucha historia de eso. No podemos cerrarnos a decir no es cierto, o sea, si no lo sabemos, no lo estudiamos, no leemos. Entonces, entonces por eso es que muchos ahora creen o siguen practicando líneas no podemos decirlo por ignorancia, sino tal vez por lo que han enseñado nuestros antepasados, pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, y va así. Entonces nos seguimos educando y seguimos creciendo con eso. O sea, yo no voy a decirles lo que dice mi hermano, yo no estuve presente esa vez, pero que a veces habían discusiones. No, cuando hablo de discusiones no siempre quiere decir peleas, insultos, no, discusiones como que podemos discutir cualquier cosa y terminar, tú tienes tu interpretación, yo tengo la mía, y no quiere decir que yo no te quiero ni tú no me quieres, me caes mal ya porque no pienses como yo, no, sino en el Talmud hay discusiones. ¿Por qué? Porque tienen interpretaciones diferentes, y no quiere decir que uno está mal y el otro está bien, o los dos, o el del otro lado está diciendo la verdad y el otro dice mentira. Simplemente son interpretaciones. Entonces, y los dos pueden estar bien o como pueden estar mal, pero son discusiones que se dan y siempre pueden ser positivas, no quiere decir que son negativas. Entonces, habían discusiones acerca de religiones, porque yo soy de esto, entonces y yo critico al otro porque cree en lo otro y que no está bien, y que un tío dice, pero cada quien cree porque ha nacido en esa casa o en ese país. Dice, si tú hubieras nacido en Arabia Saudita, no hubieras sido cristiano o no hubieras sido católico, hubieras sido musulmán, árabe, porque eres árabe. Entonces tú hubieras crecido con esa mentalidad, con esa cultura, y tú eres musulmán y vieras diferente a los demás. Pero naciste en un país donde hay más
cristianos, más cristianismo. Entonces creces con esa cultura, creces en una iglesia, vas a una iglesia y empiezas a inculcarte en ese ámbito. Entonces tú creces y tú dices, soy cristiano. ¿Por qué? Porque naciste ahí. Pero ¿qué tal si hubieras nacido en la India? No hubieras sido cristiano, hubieras sido hindú, o sea, y hubieras crecido con esa religión, porque ahí naces, en esa cultura, en esa familia. Entonces, todo depende a eso, pero ya en nuestra mayor de edad, ya podemos, si querernos, ya podemos decir si queremos seguir en eso, no es que no tengas que, sino que ya con el tiempo puedes estudiar, puedes buscar, puedes interpretar, puedes decir, oh, pues si esto no cuadra con esto, entonces ¿por qué esto? Y es donde tu mente se va abriendo, se va despejando y ya puedes tomar tú tus propias decisiones. Pero a lo que yo voy es de que ahora el cristianismo ha evolucionado mucho para bien. Está en El Salvador que se llama el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. En su ahí tarimas tienen la bandera de Israel, tienen la estrella. Si no mal equivoco, cuando uno se gradúa de pastor le ponen un talí y no sé, lo bendicen, no lo sé. Solo me acuerdo que miré un video más o menos de eso. Entonces, aunque el talí representa cultura hebrea, no cristiana, pero tienden y tienen eso de un apego, una inclinación hacia el judaísmo. Entonces, muy positivo. Y muchos cristianos que les gustan darle estrella o una hamza, algo que tenga que ver con el pueblo de Israel, es porque hay algo ahí, hay una semilla ahí más de lo que creen. Entonces es este pleito, es esta pelea que a partir de aquí se da, porque los descendientes de Esau son los romanos siempre tienen esa envidia en contra de Israel, siempre eso en contra de Jacob, y llegaron y conquistaron el mundo y destruyeron el templo, y hicieron barbaridad y media, entonces y luego hicieron la Santa Inquisición, que todo aquel que no creyera como ellos eran herejes, mataron judíos hasta decir ya no, los expulsaron de España, los expulsaron de aquí, porque siempre está eso, siempre está eso. Anteriormente leímos acerca de los árabes y el judío, ahora estamos leyendo de los judíos y la religión, porque esto más que todo ahora ya va a ser religioso, ya no es tanto territorial. Anteriormente leímos acerca de Isaac y de Ismael, árabes y judíos. Ahora estamos hablando, eso es territorial. Los árabes, ya ve toda la geografía árabe, es bastante grande, están alrededor de Israel, Israel pequeñito, y la pelea por las tierras. Entonces ahora estamos leyendo espiritualmente lo que es Jacob, espiritual, Israel, y el judío es lo espiritual, y Esav, las religiones. Entonces, es algo, ya está aquí, ya está escrito, y solo Hashem puede entender eso. Nosotros no lo podemos entender, podemos meternos en problemas y en discusiones y malos sentires, lo que sea, y nuestra mente es tan diminuta y no podemos entenderlo del todo, el por qué, porque siempre Israel o el judío tiene que estar en conflicto. Pues, tal vez es porque lo pone a prueba en todo momento, no lo sé, pero vamos a seguir leyendo y analizando un poco más lo que es la Torah y lo que es la palabra de Hashem. Entonces, seguimos. Y dice, se separará un gobierno al otro poder y pasará, dice, el mayor servirá al menor. Cuando se completó el término de su embarazo, y aquí ya lo leímos, y dice, después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú, así que llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Dice, crecieron los jóvenes y se transformó Esaú, dice, en un hábil cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, dice, que habitaba en las tiendas. O sea, ¿en qué tiendas? En las tiendas de Isaac, estudiando Torah, aprendiendo cómo ser una mejor persona, aprendiendo todo lo que él necesitaba espiritualmente para un futuro. Entonces dice, y amaba, dice, Isaac a Esaú, porque traía presa en la boca, pero Rivka amaba a Jacob.
Dice, y estaba cocinando, pero déjeme decir que dice Jacob, diferencias, eso. Ok. Dice, vamos a ver, vamos a leer esto, dice esta interpretación, dice, surgen las personalidades hasta que se hicieron adultos, dice, es decir, hasta que llegaron a la edad de Bar Mitzvah de 13 años. Ambos eran relativamente parecidos el uno al otro, dice, y las travesuras de Esab podían atribuirse a su inmadurez, pero a partir de los 13 años de edad empezaron a manifestarse las diferencias esenciales entre ambos. Cuando Esab se volvió hacia la idolatría y Jacob optó por dirigirse a la sala de estudios, por eso dice de que uno era de campo, de casa, y el otro era de permanecer en las tiendas. Esau se transformó en un cazador, pero no solamente en el sentido literal, dice, sino que se hizo experto en engañar, dice, a su padre haciéndole preguntas que lo hacían parecer como una persona extremadamente santa. Por eso dice de que Isaac amó a Esau y Rivka amó a Jacob, porque dice que llegaba a Esaú y le hacía preguntas como que si él era el santo y se hacía creer, o sea, mostraba un aspecto, una apariencia, una personalidad muy diferente a lo que en verdad él era. Entonces por eso Isaac se fijaba más en su primogénito y en ese tiempo, hasta el día de hoy, pero ha bajado mucho, pero en ese tiempo el primogénito se llevaba todo el crédito, siempre, todo, y el respeto aún de sus propios hermanos menores, el respeto al mayor, tienes que respetar a tu hermano mayor, tienes que obedecer a tu hermano mayor. Llegaba el tiempo en que los papás seguían trabajando y el hermano mayor los cuidaba, uno admiraba al hermano mayor hasta el día de hoy, hasta eso, de que el menor siempre hace lo que el mayor hace, o sea, uno de menor quiere ser como el hermano mayor, inconscientemente. O sea, cuando somos tres hermanos, el en medio, por decir en mi caso, yo soy el de en medio, somos tres hermanos, no quieres en él, por decirlo así, no disminuir o poner menos importancia, sino un ejemplo, no quieres imitar al hermano menor, sino que quieres imitar al hermano mayor. Entonces yo recuerdo cuando estábamos pequeños, nos llevamos con mi hermano mayor, nos llevamos creo que 6 años y con el menor me llevo 5 años. No, 4 años me llevo con el menor y con el mayor me llevo 6 años. Entonces yo quería andar solo detrás de mi hermano mayor, lo que él hacía yo lo quería hacer, porque es algo, no te lo dicen, mira, tú tienes que ser, no, sino que ya es algo natural. Que queremos imitar a nuestros hermanos. Entonces, y ya cuando ya crecí, pues ya creció mi hermano menor, ya nos llevamos juntos, porque siempre hubieron pleitos y yo en medio me peleé con el grande, ya cuando yo crecí yo me peleaba con el menor, por lo que eras de la niñez, inmadurez, pero es así. Entonces en este aspecto habla de eso, de que Esab quería ser lo que no era. Entonces dice, lo hacía parecer como una persona extremadamente santa. Dice, por ejemplo, solía preguntarle, dice, cómo había de diezmar la sal y la paja, a pesar de que sabía perfectamente que el precepto del diezmo no aplica a dichos elementos. Además, se ganó el amor de su padre sirviéndolo a conciencia, por ejemplo, cazando presas, dice, para ponerlas en la boca de su padre, para que Isaac pudiera comer carne fresca y sabrosa. Por su parte, Jacob era una persona de gran integridad moral, que decía lo que pensaba y que nunca se comportaba arteramente, pasando todo el tiempo en las tiendas de estudio, dice. Entonces, Esab según se esmeraba por caerle bien a Esab y por ganarse su confianza y su amor, aunque no en sí era 100% honesto o claro. Entonces dice, entonces dice, crecieron los jóvenes y se transformó, ok, un hombre de campo, ok. Y estaba cocinando un día Jacob un guiso, dice, cuando Esab llegó del campo exhausto. Le dijo Esab a Jacob, vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojísima, pues exhausto estoy.
Por eso se lo llamó Edom, dice. Y dijo Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Porque pues Jacob sabía de que, dicen que en el día del parto estaban pelea y pelea porque Jacob era el mayor que según fue fecundado primero. Como que digamos, por decirlo así, el espermatozoide de Jacob llegó primero al óvulo y luego el de Esaú. Entonces Jacob desde ahí sabía que él era el primogénito. Pero estuvieron pleito y pleito y pleito y que pues que estaban los parteros ahí que Jacob, Esaú dicen de que sacó un brazo y que estaban pendientes que porque salía uno, salía el otro, se metía uno, el otro lo jalaba y que así estuvieron el pleito, según lo que dice la Torá. Y que dijeron que cómo podemos saber quién va a ser el primogénito, o sea, si se mete uno entre el otro, que hasta que vino y que iban a ponerle un listón rojo al primero que saliera y que en eso sacó la mano y rápido lo amarraron y volvió a entrar y un midrash, es un comentario que dice, o sea, yo no me voy a poner que no es cierto. Y luego dicen de que fue cuando volvió a salir, lo sacaron y sí venía la mano de él, pero era porque estaba peleando que él quería salir. Entonces desde ahí, desde mucho antes ya Jacob sabía que él era el primogénito. Entonces, en este momento, él está aprovechando la debilidad física de Esaú, de que él traía hambre y le dijo, ok, te doy un plato de lo que estoy cocinando, pero véndeme tu primogenitura. ¿Por qué? Porque Jacob sabía de que para Esaú la primogenitura no valía nada, no le interesaba, no le importaba, en cambio Jacob sí. Entonces quería recuperar algo que supuestamente era suyo. Y le dijo, véndeme tu primogenitura. Y dijo Esaú, he aquí que finalmente voy a morir. O sea, si voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, ok, júramelo con cual este día. O sea, acuérdense que un juramento es un juramento. Ahora juran por media cosa y rompen los juramentos. Si rompen en este tiempo las palabras valía sin necesidad de jurar. Entonces, si alguien decía, ok, daré algo, simplemente con decirlo, dilo, era ya hecho, la palabra. Como dicen, la palabra de un hombre vale. Y recuerdo un presidente de El Salvador que dice, la promesa, ¿cómo dice? ¿Cómo decía? La única promesa que vale es la que se cumple. Y pues yo digo, no solo la promesa, sino la palabra. No necesitas prometerlo, no necesitas jurarlo. Pónganle de que primero es la palabra vale. Luego una promesa inquebrantable, ya no digamos un juramento. Entonces Jacob sabía cómo era de estafador Esaú y le dijo, ok, júramelo. O sea, ya se saltó todo eso. No solo me lo digas, no solo me lo prometas, sino júramelo, séllalo con un juramento. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob, dice. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Aquí ya dice que eran lentejas lo que estaba guisando. O sea, anteriormente Esaú ni sabía lo que estaba cocinando, solo se miraba bien, olía bien y vendió la primogenitura sin saber lo que se iba a comer. Hasta ahora y aquí ya dice que era un guiso de lentejas y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así fue como rechazó Esaú la primogenitura. Entonces aquí no hubo engaño, aquí ya no hubo nada de que Esaú lo engañó, no, sino que todo lo hizo como tenía que hacerlo bajo la ley. Entonces luego dice, hubo hambruna en la tierra, aparte de la primera hambruna, dice que hubo en los días de Abraham, volvió a haber una hambruna. E Isaac, dice, se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Se le apareció Hashem y le dijo, no desciendas a Egipto, reside en la tierra que te he de indicar. Habita en esta tierra y yo estaré junto a ti, te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Incrementaré tu descendencia cual las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y así se bendecirán en tu descendencia y así se bendecirán en tu descendencia, o sea, las tribus de Israel y luego después Israel, lo que soy Israel, y en tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra.
O sea, no está diciendo solo el pueblo judío se beneficiará y se bendecirá, sino que por medio de ti se van a beneficiar y se van a bendecir todas las naciones de la tierra, está diciendo Hashem. Palabra de Hashem, no palabra mía, palabra de Hashem. En la Torah está escrito eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Leyendo, aprendiendo, estudiando e impartiéndolo a todas las naciones. Por eso les he pedido, en verdad, les he dicho, ayúdenme, ayudémonos a hacer luz entre las naciones, a aportar un poquito, un granito para las naciones, para todo. ¿Por qué? Para iluminar más este mundo. Entonces, por medio de este video, por medio de, de su like, de que se suscriban al canal de YouTube, que aporten, si no lo quieren, que aporten en WhatsApp o que pasen mi número de WhatsApp a otras personas para poder seguir impartiendo estos mensajes. No es para yo ganar rating o no es para yo hacerme famoso, mucho menos si un día se monetiza el canal, yo ser rico, yo tener dinero y no trabajar, nada de eso. Si primero Dios un día llegamos a ser muchos seguidores en YouTube, lo que se monetice, bendito Hashem, yo tengo mi trabajo, me gusta mi trabajo y aunque tuviera otro, sigo trabajando porque me gusta el trabajo. Entonces, pero si un día se monetiza el canal, ese dinero que se monetice se imparte entre todos ustedes, se hacen juegos o se hacen dinámicas y ayudamos a los otros. O sea, es un manejo para todo porque esto es de todos. Entonces, por medio de la descendencia de lo que está diciendo Hashem, esta es una promesa porque todo lo que Hashem dice es su palabra y se cumple. Entonces, es lo que hay hoy, es lo que hacemos ahora. Entonces no es nada de porque somos más o porque nosotros nos creemos más. O sea, por medio de quién ahora, por decirlo así, las religiones tienen la palabra de Dios. Aunque no sean judíos, pero tengan el Nuevo Testamento y crean en Jesús y el cristiano y el catolicismo. O sea, por medio del judío, o sea, porque todo lo que ustedes leen es la Torá, o sea, es la escritura de Hashem. Aunque lo llamen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y aquello fue y hoy es esto y aquella es la ley de antes y hoy es la ley de hoy y aquel era un dios de guerra, no sé cuántos dioses hay, pero yo he escuchado, estoy hablando en general, he escuchado interpretaciones, aquel era un dios de guerra, hoy es un dios de amor, etcétera, 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 pero igual siguen sirviéndose de la Torá, siguen sirviéndose de la escritura, de que Hashem habló con el pueblo de Israel, porque aquí no estamos hablando de otras naciones, simplemente de Israel. Entonces, por eso lo que yo quiero llegar, al punto que quiero llegar es de que Hashem está diciendo, por medio de ti se beneficiarán las otras naciones y se bendecirán. ¿Cómo se están beneficiando? Con la escritura. Ustedes tienen escritura también, esta misma escritura, tal vez con otra interpretación o traducción, pero la tienen. Entonces conocen de Abraham, conocen de Isaac, conocen de Jacob, conocen de Moshe, conocen de David, conocen de lo que es el Mesías o las interpretaciones XXXX. Entonces por medio de eso ustedes se han beneficiado y se han bendecido y ahora seguimos más beneficiándonos y nos seguimos más bendiciendo por medio de la palabra de Hashem. Entonces dice... dice, y se bendecirán en tu descendencia, se bendecirán por ti o por tu descendencia todas las naciones de la tierra, puesto que obedeció Abraham mi voz y observó mis prevenciones, mis preceptos, mis decretos y mis torot, mis leyes o mis estatutos, mis instrucciones o mi guía. Entonces, Hashem lo que no quería es que Isaac saliera de lo que era el territorio que él había dado a Abraham y ahora se lo afirma a Isaac. O sea, por eso le dice, ve mejor a esta tierra, pero no quiero que vayas a Egipto, que desciendas a Egipto, porque ya sería salir del marco de donde yo quiero que tú estés. Porque dicen de que como Isaac ya ve que fue ofrecido por medio de Abraham, se ofreció a Isaac, es como que Isaac haya sido un sacrificio santo. Entonces, cuando ya fue el templo, había un cierto sacrificio que no podía salir de lo que era esa parte santa. Entonces, ese sacrificio se hacía ahí
se sacrificaba ahí, se ofrecía a Hashem ahí y no podía salir de ese territorio, de esa parte santa. Entonces así fue Isaac. Entonces Isaac fue ofrecido ya en la tierra de Israel, que Hashem hoy es más de lo que hoy tenemos, pero Hashem no quería que él saliera de eso santo. Entonces por eso le prohibió Hashem que saliera. Le dice, no, no desciendas a Egipto, mantente en esta tierra, ve aquí donde yo te mostraré, pero no quiero que salgas de este territorio. Seguimos. Y se estableció Isaac en Gerar. Cuando le preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, él dijo, mi hermana es ella. Vuelve a pasar lo mismo que pasó con Abraham, pues temía decir que era su mujer, porque igual seguía eso de que pues, mataban por cualquier cosa hasta el día de hoy, pero en ese tiempo más. No sea que me maten los hombres del lugar a causa de Rivka, pues de hermoso aspecto es ella. ¿Se recuerdan lo que les dije? Que cuando él miró a Rivka y la conoció, él se consoló en ella. ¿Por qué? Porque se parecía mucho a su madre. Y le hemos hablado qué tan hermosa era Sara. Y ahora vemos lo mismo con Rivka. Entonces, dice, o sea, para que la Torah permita de que era de hermoso aspecto, es porque era extremadamente hermosa. Entonces dice, y sucedió cuando se le prolongaron ahí sus días, que divisó a Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana, y he aquí que vio a Isaac bromeando con Rivka su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, pero mira, tu mujer es ella. ¿Cómo pudiste decirme mi hermana es ella? Cuando dicen bromas porque ya había como abrazos, besos y cositas así entre parejas. Entonces, así como se dio cuenta Abimelech que no era simplemente su hermana, sino que era su esposa. Y le dijo Isaac, porque dije, quizás muera por causa de ella. Dijo Abimelech, ¿qué es esto que nos has hecho? Por poco se acuesta uno del pueblo con tu esposa, y habrías hecho recaer sobre nosotros una terrible culpa. Entonces hizo una advertencia a Abimelech a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer ciertamente será condenado a muerte. Abimelech era el rey de ese pueblo. Sembró Isaac entonces en esa tierra y cosechó ese año 100 veces más. Así lo había bendecido Hashem. Se engrandeció el hombre y continuó engrandeciéndose hasta que se volvió muy grande. O sea, Isaac adquirió rebaños de oveja y ganado vacuno y gran cantidad de emprendimientos, y sintieron envidia de él los filisteos. O sea, los filisteos no sintieron envidia de lo que él cosechaba, lo que él hacía, sino de él personalmente, en sí, en él. Isaac sabía cómo, por medio de Hashem, por la bendición de Hashem, que dice que Hashem lo bendijo, pero Isaac había aprendido cómo saber cómo mezclar semillas, o sea, no mezclar de fusión, porque eso es prohibido. Me refiero de cómo hacer el rito o la mezcla, por decirlo así. Hoy voy a poner esto, pero en tantos días le voy a poner cierto gotas de agua o cierto poco, más esto, más los otros. Entonces, ¿cómo hacer para que le abundara más? Él sabía eso y eso es lo que Jacob aprendió por medio de él, que más en un futuro lo vamos a leer. Cómo es que Jacob sabe cómo poner las varitas en el agua para que los animales que salgan, que paran las cabras o las ovejas, las vacas, sean puros machos y no hembras, o de cierto color, o de cierto eso. O sea, todo eso tal vez no lo han escuchado, pero es algo más místico, es algo más profundo, pero lo vamos a tocar lo más leve posible. No nos vamos a meter mucho, pero podemos interpretar y podemos ver cómo saben ellos cómo hacer producir más. Están viendo de que la cosecha de él fue 100, no el doble ni el triple. O sea, el doble es mucho, ya no digamos el triple. Imagínense 100 veces más de sus cosechas, y tanto así de cosechas como animales. Entonces Jacob aprendió eso de su padre Isaac, que lo vamos a ver en un futuro. Así que pendientes y no dejen pasar ningún video, ninguna enseñanza, por favor. Y dice que tuvieron envidia a los filisteos de él. Todos los pozos que había cavado los sirvientes de su padre en los días de Abraham, todos los pozos, los taparon los filisteos, imagínense, y los llenaron de tierra.
O sea, aún pueden aprovecharse ellos y poder tener ventajas y beneficios de esos pozos, pero hay gente que prefiere mejor no comer también, pero hacerle el mal al otro. En este caso están echándoles, taparlos y echarles tierra a los pozos, imagínense. La envidia es así, la envidia calcome, es peor que el hambre. Entonces, y dijo Abimelech a Isaac, vete de nosotros, pues te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Y partió de ahí Isaac y acampó en el valle de Gerar y residió ahí. Y volvió Isaac a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre, y que habían tapado los filisteos tras la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que los había llamado su padre. Cavaron los sirvientes de Isaac en el valle y encontraron ahí un pozo de aguas surgientes. O sea, surgiente está dando a entender de que, porque según los filisteos decía que eso les pertenecía a ellos, por eso ellos podían hacer lo que ellos querían. Pero en este momento está dando la Torah ese aclaramiento que era de agua naciente, por decirlo así, que viene, no es que está estancada o que viene de abajo para decir de que le pertenece a esa tierra, sino que fluye. Entonces, ese pozo no era de nadie. O sea, para decir que era de los filisteos, que por eso los filisteos tenían todo el derecho de hacerlo. Por lo que llamó a ese sí, le puso nombre Esec, a causa de la disputa que tuvieron con él. Entonces cavaron otro pozo y también se pelearon por ese, por lo que lo llamó Sitná. Se trasladó de ahí y cavó otro pozo, pero no pelearon por este, así que él lo llamó Rehobot, todavía existe ese nombre, y dijo, pues ahora nos ha concedido un lugar extenso, Hashem, y seremos fructíferos en la tierra. Y subió de ahí a Beersheba, existe todavía, se le apareció Hashem aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, pues contigo estoy yo. Te bendeciré e incrementaré tu descendencia a causa de Abraham, mi siervo. Y construyó entonces ahí un altar e invocó por su nombre a Hashem. O sea, sabía su nombre. Lo que les dije una vez de que el nombre se sabe, muchos pues, tienen y dicen que no se sabe, pero es por cuidarlo, por protegerlo. Entonces, el nombre de Hashem, así que mejor ni intentemos, con solo el hecho que les digo de que en el respirar dicen su nombre. Es el nombre de Hashem, no en letras, pero con respirar, por eso los sonidos son diferentes cuando inhalas que cuando exhalas, porque estás diciendo dos palabras, es una sola palabra el nombre, pero dices dos letras para arriba y dos letras para abajo, es el nombre de Hashem. O sea, mientras tú respires es porque Hashem está contigo, tú tienes a Hashem en ti, en tu respirar. Acuérdense que Hashem creó a Adam Harishon de la tierra, del polvo, del barro, depende de la interpretación, lo creó y ya estaba hecho, pero Adam no existía mientras, o por decirlo así, no tenía vida hasta que Hashem sopló en él, en su nariz, y pudo vivir. Hasta entonces tenía vida él, mientras tanto solo era simplemente hechura de la tierra. Entonces dice Bereshit que leímos que Hashem insufló en la nariz de Adán y pudo vivir. Entonces acuérdense que viento o esto se llama Ruach también como espíritu, y ya entonces Adán respiró y ya pudo, porque en la respiración está Hashem. Mientras sigamos respirando tenemos a Hashem en nosotros. Y dice, y estableció ahí su tienda y cavaron ahí los sirvientes de Isaac un pozo. Abimelech se dirigió a él desde Gerar con un grupo de amigos suyos y Fijol y general de su legión, y les dijo Isaac, ¿para qué han venido a mí? O sea, ya no solo fue Abimelech, sino que llevaba un montón de gente. Ustedes me odiaron y me expulsaron de entre ustedes, entonces, ¿qué vienen a hacer ahora aquí? Entonces dice un comentario, reafirma
Dice que el Targum Jonathan explica el repentino cambio de opinión de Abimelech. Pues ya lo había echado, le dijo, vete de aquí porque así te está haciendo más fuerte, entonces vete mejor. Y ahora viene y dice que cambió de pensamiento y va, y no va solo él. Entonces dice que cuando Isaac se fue de Gerar, se secaron los pozos y los árboles no dieron fruto. Ellos sintieron que todo esto les aconteció debido a que habían expulsado a Isaac, y por eso Abimelech partió de Gerar para reunirse con él. ¿Por qué? Porque de que Isaac se fue, ya entonces los pozos propios que ellos tenían ahí, no los que Abraham había hecho, se secaron, los árboles se secaron, la tierra no producía. Porque eso es muy importante que entiendan que ustedes, como lo que hablamos de Rivka, que ustedes pueden estar en un hogar, en un ambiente, en una familia, en un trabajo, donde sea, no importa qué tan bajo espiritualmente está, pero si tú estás bien espiritualmente y si tú eres una buena persona, tú vas a hacer florecer ese lugar, ese trabajo, ese hogar, vas a hacer cambios en tu familia, van a ver esa luz que anda ahí, que es el que le inyecta alegría a esa casa, o hace sentir a todos bien, o eres el jefe o la jefa y tienes ese corazón limpio, tranquilo, conocimiento de Torah, de Hashem, eres humilde, eres sencillo, eres amigable, sonriente, o sea, siempre vas a transmitir lo bueno. Cuando tú no estás, sienten esa ausencia, sienten ese vacío, sienten esa oscuridad, y esa luz ya no está. Como sea, donde sea, con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en la escuela, donde sea que estés, se va a sentir tu ausencia. Entonces eso mismo pasó aquí. Entonces, después de que bien bravo, bien enojado, vete de aquí, ya cuando ya no estaba Isaac, miraron que todo cambió, que ya no era lo mismo. Entonces van a reafirmar un pacto y para estar bien con Isaac y pedirle disculpas. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque lo hacían más que todo por interés ya materiales. Y dice, y dijeron, ciertamente hemos visto que ha estado Hashem contigo. Y entonces dijimos que el juramento entre nosotros sea ahora entre nosotros y tú, y hagamos un pacto contigo. Si haces con nosotros el mal, así como nosotros no te hemos tocado, y así como hicimos contigo solamente el bien, y te enviamos en paz, eres ahora, oh bendito de Hashem. Les hizo entonces un banquete y comieron y bebieron, madrugaron por la mañana y se juntaron el uno al otro. Entonces se despidió de ellos Isaac y ellos partieron de él en paz. Y sucedió ese mismo día que vinieron los sirvientes de Isaac y le contaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron, encontramos agua. Y él lo llamó Shibá, por eso se llama la ciudad de Beersheba hasta el día presente. Esab tenía 40 años cuando tomó por esposa a Yehudit, hija de Beeri, el Eteo, y a Basmat, hija de Elón, el Eteo. Y ellas provocaron una rebeldía espiritual en contra de Isaac y de Rivka. Imagínense, ellas provocaron. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, en el judaísmo se tiene que la mujer es el pilar central del hogar, de la casa, y tiene mucho poder en la cabeza del hombre, en el hogar. Entonces están en ustedes, mujeres, están en ellas, en las mujeres, en cómo quieren tener un hogar y el futuro. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mucho poder y como les he dicho, tiene eso espiritual mucho más elevado que el hombre. Entonces imagínense que ellas influenciaron para tener ya el pleito espiritual con Isaac y no Isaac, no él, el hermano, sino por medio de ellas. Y lo que pasó en el futuro con Shlomo Hamelech, el rey Salomón, que por medio de una concubina de la otra, de una esposa de la otra, fue que se empezó él a perder, pero por medio de los méritos de David, que Hashem juró, no, Shlomo no tuvo mucho problema, él, pero ya sus hijos sí. Entonces, mucho cuidado. Les he contado acerca medio de la historia de Hadassah o de Esther y lo que pasó con Mordejai o Mardoqueo, como ustedes le conocen, y con este que quería hacer el mal en contra de ellos por medio de los malos consejos de su esposa. Al final murieron él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenían, toda su familia. Así como ellos querían matar al pueblo judío, así fueron muertos ellos. Entonces,
y ellas provocaron una rebeldía espiritual, no material. Lo espiritual es peor que lo material. Lo material se vuelve a hacer, pero una muerte espiritual o un fracaso o una decaída espiritual es tan duro. Y sucedió cuando había envejecido Isaac, se enturbió su visión, o sea, estaba quedando como ciego, que llamó a Esab su hijo mayor, porque para él seguía siendo el mayor, nadie sabía de lo que había pasado, nomás su mamá. Rivka sabía porque Jacob era muy íntimo con su madre y le contaba todo y su madre lo aconsejaba y estaban muy unidos. Pero Isaac no sabía. Y le dijo, hijo mío, y le dijo, heme aquí, Esab. Y dijo, he aquí que he envejecido, no sé cuál es el día de mi muerte. Afila, por favor, tus armas, tu espada y tu arco y sal al campo a cazar para mí alguna presa. Luego prepárame manjares como a mí me gustan y tráemelos y comeré para que pueda bendecirte mi alma antes de mi muerte. Aquí ya le está hablando Isaac a Esau porque ya presiente de que sus días se están acercando para partir de este mundo físico. Entonces antes de eso quiere que Esau vaya al campo y prepare un animal, que lo case, lo prepare y se lo traiga para el poderlo bendecir. Voy a cortar el video porque vamos 1 hora 20. Voy a hacer segunda parte para que no se alargue mucho uno solo y así puedan tener dos partes. Así que los espero en la segunda parte de esta parashá Toldot.